Al inicio de la clase, o al inicio de las primeras 2 o 3 lecciones, recuerdo haber mencionado que la palabra tú significa a, al, a la, para, hacia. También esta palabra nos sirve para identificar verbos. ¿Y de qué forma identificaremos un verbo? Pues cada verbo en inglés debe de ir precedido de la palabra to. Y vimos algunos ejemplos como to play, to love, to want, to need, to teach, to learn. En la página número 24 del libro de Ingles Express tenemos una lista de verbos. Por ejemplo, tenemos to understand. Este verbo significa entender. To buy, comprar. To sell, vender. To eat, comer. To begin, comenzar o empezar. To read, leer. To write, escribir. To come, venir. To forget, olvidar. To forgive, perdonar. To study, estudiar. Que quede bien claro esto. El verbo estudiar, mucha gente cuando habla rápido o desenfrenadamente dicen to study. Lo dicen con una E al inicio. Y no es con una E, es con una S. To study. Eso significa estudiar. Y como ya tenemos la capacidad de empezar a formular algunas oraciones con este tipo de verbos, en la página 25 del libro tengo algunos ejemplos y dicen, por ejemplo, I want to play soccer. I like to teach English. I want to eat in my house. I need to forgive my enemies. They want to sell the car. We want to buy a house. Lo que usted tiene que hacer, en vez de estar como un loco, maniático, desenfrenado, haciendo esto, to understand, entender, to understand, entender, to understand, entender, to understand, entender, to understand, entender. Eso no lo ayudará a tener una mejor aceptación del vocabulario hacia usted o usted al vocabulario. Eso no sucede de esta forma. Yo lo que podría recomendar es que en vez de estar como un loco, como un desquiciado, repitiendo palabra por palabra o vocabulario por vocabulario, mejor haga oraciones con eso. Y estas oraciones le quedan para que usted las pueda traducir. Por ejemplo, con to understand, yo podría decir, I like to understand the class. Si usted puede escribirle en un cuaderno y luego dejar en un comentario lo que le dije, es mucho mejor para que vaya teniendo ese acercamiento con el idioma y la confianza conmigo, que yo soy el que le voy a contestar las preguntas y cualquier duda que tenga en esta página que he creado simplemente para que usted se sienta más cómodo. Entonces, I like to understand the class. Una vez más, I like to understand the class. Con el verbo to buy, yo podría decir, we want to buy a house. We want to buy a house. Con el verbo to sell, they want to sell their car. They want to sell their car. Ojo, en este momento utilicé el verbo to sell, utilicé otro verbo más. Utilicé, es decir, el verbo want, que es el inicio, y to sell, que es el segundo. Si vieron bien, la fórmula se cumple, porque dije al inicio que dos verbos en una oración tienen que ir separados por la palabra to. Y dije, they want to sell. Y otra cosa, hay otro tema dentro de esta oración, que para ustedes quizás es simple, para mí no, porque estoy haciendo uso de varias cosas al mismo tiempo. Es decir, usé un pronombre personal, ¿sí? They. They want to sell. Utilicé dos verbos, want y to sell. Utilicé en medio el to, que la regla me lo permite, o debo de hacerlo así porque la regla me dice que no pueden ir dos verbos juntos en inglés. Y además estoy utilizando un adjetivo posesivo, que en este caso es del pronombre they, y el adjetivo posesivo es their. They want to sell their house.
Escríbalo y luego me lo comenta en un comentario. Luego está to eat. To eat significa comer. I want to eat chicken. I want to eat chicken. Luego viene to begin, empezar o comenzar. I want to begin my English classes. I want to begin my English classes. Luego está to read. I like to read books in the morning. I like to read books in the morning. Luego está to write. I like to write poetry. Poetry significa poesía. I like to write poetry. Luego está to come. I like to come to receive English classes. I like to come to receive English classes. Luego tengo to forget. I want to forget all my problems. I want to forget all my problems. To forgive. I have to forgive my enemies. I have to forgive my enemies. To study. I like to study English. I like to study English. Les dejo tarea y de esta forma ustedes van a tener un contacto directo con los verbos. Si se dieron cuenta, en cada oración usé dos verbos. El primer verbo de la oración no lleva tú porque la regla no me lo permite. El segundo sí. El tercero y todo esto pueden llevar verbos. Sin embargo, si existe una coma, un punto y coma, un punto seguido y un punto y aparte, el ciclo vuelve a empezar. Es decir, se parte la oración en dos. Y el primer verbo de esa oración nueva o de esa micro oración no lleva tú, sino que es del segundo en adelante. Espero hayan entendido y que estos ejemplos hayan servido de mucha sabiduría para ustedes. Fácil usarlos, todos los ejemplos son los mismos. Lo único que cambió fueron los verbos y los pronombres personales.